Hace 500 años, un hombre enterró la fortuna más grande jamás reunida en la historia de América. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Nunca la encontraron. ¿Y si te dijera que existe un documento, escondido en un archivo de Sevilla, que un investigador encontró hace 3 años, y que desde entonces nadie ha vuelto a saber de él? Quédate, porque en los próximos minutos te voy a contar la historia real de Atahualpa, de un cuarto lleno de oro, y de un hombre que estuvo más cerca que nadie de encontrarlo, antes de desaparecer. Y al final de este video te voy a mostrar la pista que casi nadie conoce. Corre el año 1532. Francisco Pizarro, con menos de 200 hombres, captura al emperador inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Y ahí empieza uno de los momentos más extraños de la historia. Atahualpa, para salvar su vida, ofrece algo que ningún ser humano había ofrecido jamás. Promete llenar una habitación entera de oro, hasta donde su brazo pudiera alcanzar, y otras 2 veces más de plata. Estamos hablando, según los cálculos históricos, de más de 6 toneladas de oro puro. Durante meses, caravanas enteras llegaron desde todos los rincones del imperio inca. Templos desmantelados, estatuas fundidas, objetos ceremoniales de un valor incalculable convertidos en simples lingotes para cumplir la promesa de un rey preso. Y aquí está el primer misterio. El rescate se completó. El cuarto se llenó. Pizarro tuvo su oro. Pero Atahualpa fue ejecutado de todas formas. Y ahí, amigo mío, es donde la historia oficial se detiene. Pero donde la historia real apenas comienza. Porque aquí hay algo que muy pocos documentales te cuentan. No todo el oro prometido llegó a Cajamarca a tiempo. Según las crónicas de la época, existían caravanas todavía en camino cuando Atahualpa fue asesinado. Toneladas de oro que al enterarse los generales incas de la muerte de su emperador, nunca llegaron a su destino. ¿Dónde se detuvieron esas caravanas? ¿Qué hicieron los generales al enterarse de la traición española? La leyenda dice que ordenaron esconder el oro, en cuevas, en lagos sagrados, en galerías subterráneas talladas en la roca de los Andes, selladas para que ningún español volviera a verlas. Durante 500 años, cientos de expediciones han intentado encontrar ese oro. Arqueólogos, saqueadores, gobiernos enteros. Y durante 500 años, la selva y la montaña han guardado el secreto. Pero esta historia no es sobre esas expediciones fallidas. Es sobre un hombre. Y sobre lo que le pasó a ese hombre cuando estuvo a punto de tener éxito donde todos los demás fracasaron. Su nombre era Rómulo Cieza. No era un explorador famoso. Era un profesor de historia de un colegio de Cajamarca, obsesionado desde niño con esta leyenda porque su bisabuelo, según contaba la familia, había sido guía de una expedición fallida en los años 40. En 2019, Rómulo encontró algo que nadie había encontrado antes. Una copia de una carta, escrita por un cronista de segunda línea que mencionaba, de pasada, casi como una nota al margen, la ubicación aproximada de un depósito sagrado custodiado por los últimos generales leales a Atahualpa. Esa carta estaba mal catalogada en un archivo de Sevilla. Llevaba casi 400 años sin que nadie la leyera con atención. Rómulo pasó 2 años estudiándola, y en 2021 organizó una pequeña expedición, financiada con sus propios ahorros, hacia una zona remota en los Andes del norte del Perú la última vez que alguien supo de él con certeza. Y aquí es donde quiero que te quedes conmigo, porque lo que le pasó a Rómulo en esa montaña es la razón por la que hoy, en 2026, seguimos sin saber dónde está el oro de Atahualpa. Según los pocos registros que dejó, publicaciones en un foro de historia, mensajes a 2 colegas, Rómulo llegó a la zona con un pequeño equipo, un guía local, un fotógrafo y un asistente de investigación. El día 1, todo normal. Exploraron una serie de cuevas conocidas por los lugareños, sin resultados relevantes. El día 2, según el último mensaje que envió a un colega historiador, Rómulo escribió textualmente: "Creo que la carta no se refiere a una cueva, se refiere a algo debajo del agua. Mañana vamos a la laguna. Existe, en esa región, una laguna sagrada que los incas consideraban un punto de conexión con sus dioses. Muchas leyendas andinas hablan de objetos de oro arrojados a lagunas
lagunas como ofrendas o como escondite final. Ese mensaje, enviado un martes por la tarde, fue el último que Rómulo Cieza envió jamás. Su equipo regresó 3 días después al pueblo más cercano, sin él. Según el testimonio del guía local, el único que aceptó hablar después, y solo una vez, Rómulo se había adelantado esa mañana hacia la orilla de la laguna, diciendo que quería tomar unas mediciones antes de que el resto del equipo llegara. Nunca llegó al punto de encuentro. Se organizó una búsqueda. Participó la policía local, un pequeño grupo de rescate e incluso guías de montaña con experiencia en la zona. Durante 8 días, painaron la zona alrededor de la laguna. No encontraron nada, ni su cuerpo, ni su mochila, ni el cuaderno de notas que, según su asistente, llevaba siempre encima. Rómulo Cieza fue declarado oficialmente desaparecido el 14 de agosto de 2021. Y aquí quiero ser honesto contigo. No sabemos qué le pasó, pero lo que sí sabemos es lo que encontraron en su casa semanas después. Y eso te lo cuento en un momento. Antes de contarte qué encontraron en la casa de Rómulo, necesito que entiendas por qué esta historia ha obsesionado a cazadores de tesoros durante 5 siglos. En 1533, tras la ejecución de Atahualpa, los cronistas españoles registraron algo curioso. Las caravanas de oro, que aún no habían llegado a Cajamarca, simplemente se detuvieron. No hay registro de que ese oro haya sido entregado jamás a la corona española. Eso significa que técnicamente existe un tesoro documentado históricamente que nunca fue recuperado por nadie. No es una leyenda urbana, no es folclore sin base, está en los archivos. En 1925, una expedición financiada por un empresario norteamericano llegó hasta esa misma región. 2 de sus miembros se enfermaron gravemente sin explicación médica clara, y el resto abandonó la búsqueda. En 1978, un grupo de espeleólogos peruanos reportó haber encontrado una galería artificial sellada con piedra tallada, pero un derrumbe bloqueó el acceso antes de poder documentarla, y jamás volvieron a localizar la entrada exacta. Y en el año 2000, un estudio geológico independiente detectó anomalías magnéticas bajo esa misma laguna sagrada que mencioné antes. Anomalías compatibles, según los propios investigadores, con grandes concentraciones de metal. ¿Casualidad? Puede ser. Pero cuando 5 siglos de intentos fallidos apuntan siempre a la misma zona, empiezas a sospechar que hay algo ahí abajo. Ahora sí, volvamos a Rómulo. Semanas después de su desaparición, su hermana, que fue quien administró sus pertenencias, encontró en su estudio una caja fuerte pequeña, escondida detrás de una repisa de libros. Dentro había 3 cosas: una copia fotografiada de la carta original del archivo de Sevilla, un mapa dibujado a mano con anotaciones en quechua y español mezclados, y una carta, escrita por el propio Rómulo, fechada 2 días antes de su desaparición. Si alguien lee esto, es porque no volví. La carta no habla de un tesoro, habla de un guardián. Y creo que entendí mal a qué se refería guardián. Voy a confirmarlo mañana. Un guardián. Esa palabra aparece también en las crónicas coloniales, en referencia a los sacerdotes incas que juraron proteger los objetos sagrados hasta la muerte, incluso después de la caída del imperio. ¿Rómulo se refería a una tradición simbólica, o a algo o alguien real que todavía, de alguna forma, cuidaba ese lugar? No lo sabemos, pero su hermana entregó esos documentos a un pequeño equipo de historiadores independientes en 2022. Y ese equipo hizo un descubrimiento que, hasta donde sé, nunca fue publicado en ningún medio grande. El mapa que dejó Rómulo no señalaba la laguna directamente, señalaba un punto a 400 metros de la orilla hacia el noreste, marcado con un símbolo que no correspondía a ninguna notación cartográfica conocida. El equipo de historiadores llevó ese mapa a un ingeniero especializado en radar de penetración terrestre. Y en una expedición discreta, realizada en 2023, sin cámaras, sin publicidad, escanearon esa zona exacta. Encontraron una cavidad artificial, no natural, artificial, a unos 12 metros de profundidad, con paredes que, según el análisis preliminar, mostraban marcas de herramientas. No entraron, no excavaron. El equipo decidió, por razones legales y de seguridad, la zona pertenece a comunidades locales que deben autorizar cualquier excavación arqueológica, detener ahí la investigación hasta obtener los permisos correspondientes.
Y esos permisos, hasta el día de hoy, siguen en trámite. Así que técnicamente, amigo, la cavidad sigue ahí, sin abrir, esperando. Ahora aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque no todos están de acuerdo en lo que hay allá abajo. Teoría 1. Es efectivamente parte del oro perdido de Atahualpa, escondido por los generales incas en 1533, tal como sugiere la carta original. Teoría 2. Es una cámara funeraria de un líder inca de alto rango, sin relación directa con el rescate, y el oro que detectaron las anomalías magnéticas es en realidad mineral natural. Y teoría 3, la que defendía el propio Rómulo en sus notas, que no es un escondite de objetos, sino un sistema de túneles que conecta varios puntos sagrados y que la cavidad encontrada es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Si la teoría 3 es correcta, estaríamos hablando no de un tesoro escondido, sino de toda una red subterránea construida hace 500 años y de la que casi nadie sabe nada. Y sí, sé lo que estás pensando. ¿Qué pasó entonces con Rómulo? La verdad es que no hay un final feliz aquí. Rómulo Cieza sigue oficialmente desaparecido. Han pasado más de 4 años. Su hermana continúa impulsando la investigación en su nombre. Y según me comentó una persona cercana al equipo de historiadores, con quien tuve contacto para hacer este video, existe la intención de retomar el escaneo de la zona en cuanto se resuelvan los permisos comunitarios. Yo no voy a especular sobre teorías sin fundamento respecto a lo que le pasó a un ser humano real que desapareció buscando esta historia. Lo que sí puedo decirte es esto. La última persona que estuvo más cerca que nadie de resolver el misterio del oro de Atahualpa en 500 años, desapareció a 100 metros de encontrar la respuesta. Y esa cavidad, sellada, sigue esperando bajo tierra en este momento mientras tú ves este video. Al principio del video te prometí mostrarte la pista que casi nadie conoce. Aquí está. El símbolo que Rómulo dibujó junto al punto marcado en su mapa, el que no corresponde a ninguna notación cartográfica conocida, coincide casi exactamente con un glifo que aparece tallado en una piedra ceremonial encontrada en la misma región en 1978. La piedra que los espeleólogos documentaron justo antes del derrumbe que bloqueó su acceso a la galería sellada que mencioné antes. En otras palabras, 2 expediciones, separadas por más de 40 años, sin ningún contacto entre sí, llegaron al mismo símbolo, en la misma región, señalando el mismo punto. Eso no es casualidad. Eso es un patrón. Y los patrones, en historia, casi siempre significan que hay algo real detrás. Así que aquí está la realidad. El oro de Atahualpa, o lo que sea que esté escondido bajo esa laguna en los Andes, sigue ahí, sellado, esperando. Documentado por caravanas incas en 1533, por espeleólogos en 1978, por un radar de penetración terrestre en 2023 y por un profesor de historia que desapareció buscando la respuesta final. La pregunta ya no es si el tesoro existe. La pregunta es ¿cuánto tiempo más va a seguir esperando a que alguien reúna el valor y los permisos para bajar esos 12 metros y abrir esa cavidad? Si este video te mantuvo pegado a la pantalla, dale like ahora mismo, porque en el próximo video voy a mostrarte el documento original de Sevilla que empezó todo esto y una segunda carta de Rómulo que su hermana me autorizó a compartir por primera vez. Gracias Nos por vemos ver ahí. y apoyarme. Suscríbete, comenta si te ha gustado la historia. Que tengas un excelente día. ¡Chao!